Saludos, apreciados estudiantes. Es un gozo para mí darles la bienvenida a esta nuestra tercera semana del curso de Evangelismo y Desarrollo Integral de la Iglesia. En las últimas 2 semanas estuvimos muy ocupados y apasionadamente, creo, debatiendo, reflexionando, investigando sobre lo que es el evangelismo y el desarrollo en la iglesia local. Y en esta semana nos vamos a enfocar un poco más en lo que es el desarrollo integral de la iglesia. Ustedes van a encontrar un PowerPoint ahí donde van a poder echar un vistazo sobre lo que es la misión de la iglesia, y también ustedes van a poder leer un material riquísimo, profundo, importante sobre las funciones bíblicas de la iglesia. Yo quiero desafiarles a que cada uno de ustedes tome tiempo para analizar. Y antes de comenzar mi presentación, yo quisiera felicitar a todos aquellos que están participando activamente del foro, que entran en debate, que podemos discutir unos con otros, que podemos aprender de las experiencias de cada uno de otro. Y justamente esto es un pedido que les estoy haciendo. No estoy pidiendo que su participación en el foro sea una respuesta literal de los materiales que usted está recibiendo. Más bien espero que cada uno de nosotros pueda hacer una reflexión y que tenga en cuenta en esa reflexión también la experiencia de cada uno en su lugar ministerial. Y quiero animarles a participar tempranamente, de manera que a todos nos dé la posibilidad de poder debatir con las ideas de cada uno. Si usted participa ya sobre la fecha del cierre del foro de integración, entonces no nos da oportunidad a poder leer y a poder participar con sus participaciones, a poder interactuar con usted. Así que le animo a poder hacerlo tempranamente. Para comenzar este foro, yo quisiera pedirle que usted pueda por un instante parar y leer la palabra de Dios. No lo puedo leer por el tiempo aquí, pero tómese el tiempo antes de seguir adelante y busquen el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, en el versículos 13 al 20, especialmente el versículo 18, esta palabra del Señor. Bueno, ahora usted ya lo leyó. Y entonces quisiera comenzar diciendo que cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que estamos rindiendo cuentas como pastores, específicamente en esta responsabilidad que el Señor nos ha dado a nosotros, necesitamos entender de una vez y para siempre que el crecimiento de la iglesia procede de Dios. No es por nuestro esfuerzo, no es nunca por un logro humano. Sí puedo decir que es nuestra responsabilidad servir y trabajar, hacerlo con esmero, hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, pero nosotros no podemos producir el crecimiento de la iglesia. Y eso tiene que quedar muy claro en nuestra mente y corazón. Ningún método, ninguna estrategia en sí puede producir el crecimiento integral de la iglesia. El crecimiento lo produce Dios. El crecimiento viene de Dios. El peligro está en que a veces nosotros ponemos la parte espiritual, la parte donde permitimos que Dios y solamente Él haga aquello que solo Él puede hacer, lo ponemos como algo secundario. Y nos olvidamos de la promesa de Jesús, justamente en el pasaje que acabamos de leer. Él dice, lo declara, lo promete, nos deja en claro: yo voy a edificar mi iglesia. Y cuando Él dice eso, no está hablando de un templo material, de un templo estructural. Él está hablando de usted, está hablando de mí, está hablando de cada hermano de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Usted y yo somos la iglesia y no podemos sustituir métodos, modelos, estrategias por el poder sobrenatural de Dios. Más a menudo nosotros necesitamos recordarnos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando estaba naciendo la iglesia, que nos habla de la necesidad de servir en el poder sobrenatural de Dios. Si una estrategia está sustituyendo el poder de Dios,
entonces nosotros podemos construir lindas casas, hermosos templos materiales, una hermosa estructura de liderazgo, pero la verdad es que eso no es la iglesia. Y nosotros, si vamos a construir la iglesia del Señor, si vamos a cooperar en esta construcción que Dios está haciendo de su iglesia, necesitamos entender cuál es la prioridad. Y la prioridad es poner el fundamento. El fundamento es Cristo. Y a partir de ese fundamento es que la iglesia comienza a crecer. Podemos hacer muchas cosas por nosotros solos, pero lo que prevalezca es que debe prevalecer la palabra del Señor como fundamento a esa construcción que estamos haciendo. Y justamente una de las prioridades que tenemos como iglesia y como siervos del Señor es que necesitamos entender que la primera prioridad que tiene la iglesia es desarrollar una profunda relación con el Señor como el Dios de la iglesia, como el amo, como el padre de la iglesia, como el dueño, como aquel que la creó, que la compró. Porque el crecimiento no es algo que nosotros hacemos, sino más bien el producto de una relación correcta de esta iglesia con el Cristo que nació, que padeció, que fue crucificado, que murió, pero que resucitó y que ahora Él es la cabeza de la iglesia. Cada uno de nosotros debemos ser muy buenos en las tareas que hacemos para el Señor, porque Él nos ha asignado una tarea específica a cada uno de nosotros. Pero debemos recordar que el crecimiento de la iglesia no es algo que logramos nosotros los hombres, que la cabeza sigue siendo Cristo. El crecimiento no es un fin en sí mismo, es el resultado del poder sobrenatural de Dios operando en los hombres y a través de ellos por el poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se enamora profundamente de Cristo, ese amor que nos logra impulsar como iglesia donde sea, cuando la iglesia se enamora de Cristo, la mayoría de los problemas de crecimiento se solucionan. Ese enamoramiento del Señor nos permite enfocarnos en lo que realmente es importante. La relación entre nosotros, la relación de la iglesia con la comunidad. Es muy necesario que todos hagamos el ejercicio de revisar cómo estamos en cada iglesia local en relación a las 5 funciones bíblicas de la iglesia y que en qué manera podemos mejorar cada una de esas figuras bíblicas. Entonces, es esta relación de amor que viene de un compromiso, de una entrega con el Señor y como consecuencia viene un deseo de ganar a todos los perdidos para Cristo, de servirnos a todos los hermanos de la iglesia y de compartir generosamente nuestras posesiones. Pero si nosotros intentamos forzar métodos en personas que no están preparadas espiritualmente, los resultados serán una carnalidad caótica. El Señor Jesús, antes de comisionar a Pedro a cuidar a sus ovejas, el mismo Señor se aseguró si Pedro lo amaba verdaderamente. Antes de darle su parte en la gran comisión, el Señor guió al mismo Pedro a revisar qué lo motivaba a servir entre el pueblo comprado de Dios. De la misma manera, el Señor nos motiva a nosotros a revisar nuestra motivación. El crecimiento de la iglesia es una actividad divina, prometida para la iglesia por Dios, correctamente relacionada con el Señor como su esposo, como su amo, como aquel que la sostiene y pronto la viene a buscar. Entonces, el primer y determinante paso es guiar a la iglesia a desarrollar un permanente involucramiento en ese amor profundo por el Señor. También hay algunas advertencias para nosotros. El apóstol Pablo es el experto en plantar iglesias en todos los tiempos. Él personalmente se enfrentó a muchísimas dificultades, situaciones complejas en la plantación de iglesias. En varios pasajes encontramos lo que sucedía. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, que era una iglesia con muchísimos problemas,
Había gente que estaba impresionada por el poder de algunas personas, por los métodos poderosos. El enfoque en los hombres había creado problemas de división en la iglesia. Fíjese en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, había una tendencia a identificarse con ciertos líderes. El gran énfasis en los dones espectaculares, y Pablo tuvo que bajarlos a la realidad nuevamente. Y entonces decía que no podía hablarles como espirituales, sino como a carnales. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, dice que se comportaban como si los hombres fueran los responsables de hacer crecer la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Solamente son siervos por medio de los cuales ustedes han creído. Dice Pablo que Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La verdadera iglesia está edificada en Cristo. No es una persona humana. No somos nosotros los pastores que hacemos crecer la iglesia. Debemos recordarnos que Dios obra en manera sencilla, pero también busca corazones sencillos. Dios está buscando desarrollar una iglesia en forma integral a través de personas sencillas que obedecen al mandato de Dios y que buscan a todos los que están perdidos. De manera tal que nuestra motivación en el servicio a Dios es servirnos unos a otros en amor. El crecimiento de la iglesia es el cumplimiento de la misión. Entonces, ese crecimiento se da no solamente en la parte numérica, sino que es integral, es en lo espiritual, es en lo relacional, dentro y fuera de la iglesia. Y esto termina siendo una dinámica espiritual en la cual Dios nos ha llamado y nos ha provisto el poder de su Espíritu Santo para que trabajemos en esa unidad perfecta entre nosotros y nosotros con Él. Por eso es tan importante, hermanos, la oración en dependencia completa del Señor, donde hay una iglesia y especialmente los pastores estamos llamados a preguntar permanentemente al Señor qué desea hacer en la iglesia, cómo lo quiere hacer y con quiénes lo quiere hacer. Es la iglesia la que necesita buscar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Entonces, cuando nos motivamos para hacer crecer la iglesia, lo primero que tenemos que buscar es un profundo amor por el Señor, empezando por nosotros, pero invitando a toda la iglesia a desarrollar ese profundo amor del Señor. Estoy orando por cada uno de ustedes en esta semana. Espero que los materiales les sean de mucho provecho. Estaré atento ahí para responder cualquier inquietud o cualquier duda acerca de los trabajos y del contenido. Y también hay un equipo técnico que nos ayuda por cualquier circunstancia que no podamos manejar de la plataforma. Quiero saludarles especialmente y enviar bendiciones abundantes para cada uno de ustedes, sus familias y ministerios.